¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, todo parece estar fuera de lugar? Como si por más que planificas, las piezas no encajaran y lo que debería fluir se vuelve una carga. ¿Y si el problema no es lo que estás haciendo, sino a quién estás poniendo en primer lugar? Porque cuando el centro de tu vida no es Dios, todo lo demás pierde dirección. Pero cuando Él ocupa su lugar, el orden llega solo, la paz regresa, el propósito se aclara. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios: Dios, hoy te pongo primero. Confío en que tú ordenarás todo lo demás. Que esta declaración sea el punto de partida para una vida donde Dios no es una parte más, sino el todo que da sentido a cada parte. Comencemos. Número 1. Busca primero a Dios y deja que la añadidura te sorprenda. Imagínate comenzar tu día como quien abre su agenda y anota lo más importante en la primera línea. Pero en lugar de una reunión o una tarea, anotas: hablar con Dios. Eso es buscar primeramente el reino. No es una sugerencia opcional, es una declaración de prioridades. Jesús no dijo si tienes tiempo o cuando termines lo urgente. Él fue claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando algo va primero, todo lo demás se acomoda. La agenda se ordena sola cuando el rey tiene el primer turno. A veces nos acercamos a Dios de forma reactiva, solo cuando algo se complica. Pero este versículo nos invita a una búsqueda consciente, diaria, intencional. No es esperar a tener un huequito entre tareas, es decidir que lo espiritual no es un anexo, sino el centro. ¿Te das cuenta de lo diferente que se siente cuando partes el día desde la palabra y la oración, en lugar de comenzar corriendo con el alma en modo automático? Y no se trata de una exigencia seca, es una invitación que transforma. Porque cuando buscas primero a Dios, también aprendes a soltar el afán, y eso sinceramente es liberador. El afán te susurra que todo depende de ti, que si no lo haces tú, nadie lo hará. Pero Dios te dice lo contrario: si me das el primer lugar, yo añado lo que necesitas. Renunciar a esa ansiedad no es irresponsabilidad, es una señal de fe madura. Es decirle a tu mente: no necesito tener el control, necesito recordar quién lo tiene. Y claro, cuando buscamos su justicia, también cambiamos la manera en la que medimos el éxito. Ya no se trata de cuántas cosas lograste, ni de cuánto acumulaste. Se trata de cuánto paz experimentaste, cuánto amor ofreciste, cuánta templanza mostraste cuando todo parecía caótico. El fruto interno habla más que cualquier medalla externa, porque el éxito del reino no se publica en redes, se nota en cómo tratas a los demás. Ahora hay algo hermoso en esta promesa: todas estas cosas os serán añadidas. Pero ojo, no se refiere a todo lo que deseamos, sino a lo que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito. A veces pedimos cosas que, si llegaran, solo nos distraerían. Dios no es un repartidor de caprichos, es un Padre que sabe qué necesitamos y cuándo. Él te da justo lo que potencia el llamado que ha puesto en ti, ni más ni menos. Y si hablamos de agenda, piensa en esto: reservar el primer bloque del día para Dios es una proclamación silenciosa de autoridad. Es decirle al universo: hoy mi día empieza con el Rey. Y cuando lo haces así, incluso las tareas más rutinarias se convierten en actos de adoración. Lavar los platos, trabajar, estudiar, todo eso toma otro sentido cuando parte desde la intimidad con Dios. Y no es solo algo personal. Cuando tú priorizas a Dios, creas un ambiente, tus hijos lo notan, tus amigos lo sienten, tu obediencia abre puertas para otros. No necesitas dar sermones, tu estilo de vida predica por sí solo. Y muchas veces, esa coherencia silenciosa es lo que más impacta a quienes te rodean. Por eso, algo clave es aprender a hacer una evaluación constante. Una pregunta simple pero poderosa puede ayudarte.
¿Qué ocupó mis primeras energías hoy? Si la respuesta no es Dios, no es motivo de culpa. Es una oportunidad de reajustar con amor y determinación. Dios no busca perfección inmediata, sino un corazón disponible. Así que, ¿y si pruebas esta semana? Ponlo primero. Deja que lo demás se acomode y tal vez, solo tal vez, descubras que la añadidura que tanto anhelabas ya venía en camino, pero necesitaba que abrieras el espacio adecuado para que aterrizara. Número 2. Firma el traspaso de tu camino y observa lo que Dios hará. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que dijiste, Señor, esto es demasiado para mí? Bueno, eso no es una señal de debilidad. En realidad, es el momento perfecto para hacer lo que dice el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y cuando la Biblia dice encomienda, no se refiere a simplemente contarle a Dios lo que está pasando. No es como si solo estuvieras informándole, es mucho más profundo. Encomendar es transferir, es como firmar un traspaso de propiedad. Dejas de ser el dueño del problema y se lo entregas oficialmente a Él. Es como decir, Señor, aquí está el título de propiedad de esto que me angustia. Ahora es tuyo. Y cuando tú cedes la firma, también estás soltando el peso. Ya no tienes que cargar con esa mochila emocional que llevabas encima. No significa que te vuelves pasivo, ni mucho menos. Significa que sigues haciendo tu parte, sí, pero sin ansiedad. Sigues trabajando, pero con la confianza de que hay una parte del proceso que no te corresponde a ti. Porque cuando tú confías y entregas, Dios actúa. Y lo mejor es esa frase final, Él hará. No dice tú harás, ni verás cómo lo arreglas. Dice que Él se encarga. Esa es una garantía divina. Ahora bien, lo interesante es que Dios no te explica el cómo, solo te asegura el qué. Y eso es lo que a veces nos pone nerviosos, ¿verdad? Nos gustaría que nos mandara un correo con los pasos exactos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el componente sorpresa nos enseña humildad, nos mantiene en expectativa sana. No se trata de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino de abrirnos a lo que Él sabe que necesitamos. Fíjate en esto. La preocupación es como imaginar el futuro, pero sin Dios. En cambio, la esperanza es imaginarlo sabiendo que Él está en control. ¿Y sabes qué pasa dentro de ti cuando haces ese cambio? Literalmente cambia tu química emocional. Tu cuerpo deja de producir ese estrés que intoxica y empieza a activarse una esperanza que renueva. Del cortisol del miedo pasas a la dopamina de la fe, y eso no es solo poesía, es un cambio real. Ahora, algo muy importante es aprender a colaborar sin tratar de tomar el timón. ¿Cuántas veces oramos entregando algo a Dios y a los 5 minutos lo estamos tomando de nuevo? La clave está en preguntarte cada día, ¿cuál es mi parte y cuál es la suya? Cuando reconoces eso, ya no interfieres. Lo tuyo es sembrar, lo de Él es dar el crecimiento. Lo tuyo es obedecer hoy, lo de Él es abrir el camino mañana. Te puede ayudar muchísimo establecer pequeños rituales de entrega. Por ejemplo, al despertar, menciona en voz alta lo que vas a encomendar. Sé específico. Señor, hoy te entrego esta decisión que me agobia. Y al final del día, haz un cierre con gratitud. Gracias porque sé que estás obrando, aunque no lo vea. Incluso puedes imaginar que dejas esa carga como una maleta a los pies del trono. Ese acto simbólico tiene poder espiritual, y no olvides mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces Dios ya te mostró que sí actúa? Recuérdalo. Haz memoria de esas puertas que se abrieron, de esas oraciones que fueron respondidas cuando parecía imposible. Esos recuerdos no son solo para ti, también son combustible para la fe de otros. Cuando compartes lo que Dios hizo, no solo fortaleces tu esperanza, también construyes un puente para alguien más. Por eso, no vivas este proceso solo. Convoca testigos, habla con personas de confianza, invítalas a orar contigo, porque cuando Dios se manifiesta,
La gloria no se queda en silencio, se expande. Y así como tú fuiste testigo de milagros en otros, hoy otros serán testigos del milagro que está en desarrollo en tu vida. Solo tienes que firmar el traspaso y observar lo que Dios hará. Número 3. Confianza que echa raíces profundas. Imagínate un árbol frondoso, de esos que no importa cuán fuerte pegue el sol, siempre se mantiene verde. No porque el clima sea fácil, sino porque tiene raíces profundas. Así describe Jeremías 17 a quienes confían en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate en algo clave. El texto no dice que ese hombre o esa mujer bendita vive en una eterna primavera. Number habla de calor, habla de sequía, pero aún así sus hojas están verdes. Eso nos enseña que la bendición no depende del clima, no depende de las noticias, del dinero, ni de si todo va como esperabas. La bendición nace de la confianza que has depositado en Dios. Y esa confianza no es algo superficial, es una identidad, una raíz. Porque quien confía no es visitante del río, no va de vez en cuando a buscar un poco de agua espiritual cuando ya está seco. Number está plantado ahí, vive ahí, echa raíces profundas. ¿Y cómo se echan esas raíces? En lo oculto, en lo cotidiano, en lo que no se ve, a través de hábitos secretos como la oración silenciosa, la lectura constante de la palabra, la gratitud que nace incluso en medio del dolor. Todo eso es raíz, es profundidad, y cuanto más profundas son esas raíces, más firme es el árbol, aunque no tenga un tronco espectacular. ¿Sabes qué más es poderoso? Que este árbol no solo sobrevive, da fruto, y no en una sola estación del año. Dice que no dejará de dar fruto. Eso significa que tu vida, cuando está anclada en Dios, no solo es estable, también es útil. Tu paz, tu consuelo, tu esperanza, no se quedan en ti. Al igual que un árbol no come su propio fruto, lo que Dios pone en ti está destinado a alimentar a otros. Tu presencia puede ser el alivio que alguien necesita. Tu fe puede ser sombra en el calor del problema de otro. Y ojo con esto, dice que cuando llega el año de sequía, no se fatiga. No dice que el año de sequía no vendrá, viene, y lo sabes. Hay temporadas difíciles, relacionales, financieras, emocionales, espirituales. Pero el que tiene raíces en Dios no se asusta, porque la confianza en Él funciona como un sistema inmunológico espiritual. No es que no siente, es que no se derrumba. Tiene una preparación interna que lo sostiene. Esto no es instantáneo. Este tipo de estabilidad no aparece de la noche a la mañana. Es fruto de lo que llamamos la disciplina silenciosa del crecimiento subterráneo. Son esos días en los que estás obedeciendo, pero nadie lo ve. Son esas noches en que oras con lágrimas y nadie te aplaude. Son los momentos donde decides perdonar, confiar, servir, sembrar, sin reconocimiento. Pero ahí, justo ahí, estás creciendo, estás fortaleciéndote, estás convirtiéndote en ese árbol que no cae cuando el viento sopla. Y aunque ese proceso parezca silencioso, no pasa desapercibido. La gente nota tu estabilidad, nota que no respondes como todos, nota que tienes una calma que no viene de este mundo. Y ahí es cuando comienzan a preguntar, y sin darte cuenta, tu vida se convierte en un cartel que apunta al río. No necesitas predicar con palabras, tu confianza habla sola, pero esto no termina en ti. Cuando tu vida empieza a florecer en medio de la sequía, también puedes sembrar a otros, discipular, animar, acompañar, y así, poco a poco, se forma un bosque de hombres y mujeres que confían, y cuando un bosque se levanta, el ambiente cambia.
Las ciudades se refrescan, las familias respiran esperanza. Todo porque un día alguien decidió echar raíces profundas y confiar. Número 4. Enfoca tu mente en Dios. Recibe paz perfecta. Imagina que dentro de ti hay un guardia de turno, uno que nunca duerme, que patrulla las murallas de tu mente día y noche. Ese guardia se llama paz perfecta. No es una emoción fugaz, ni un momentito de calma que se va cuando suena el teléfono o cuando llegan las noticias malas. Es algo mucho más profundo. Isaías 26 lo dice con una claridad que consuela. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí no se trata de tener un pensamiento ocasional en Dios, se trata de perseverar, de sostener la mirada puesta en Él, una y otra vez. Porque sí, vamos a ser sinceros, la mente se dispersa. Un minuto estás confiando y al siguiente estás imaginando lo peor, pero perseverar es volver, es redirigir. Es decir, ok, me distraje, vuelvo al Señor. Y cuando eso se vuelve hábito, tu mente empieza a recablearse. Tu respuesta emocional cambia. Lo que antes te sacaba de quicio, ahora te encuentra firme. No porque tú seas fuerte, sino porque estás anclado en quien sí lo es. Y es que la paz que Dios promete no es cualquier paz, es una completa paz, una cobertura total, algo así como un escudo que impide que los sobresaltos externos penetren hasta lo más profundo. Claro, los sentirás, pero no te dominarán, porque hay una diferencia entre sentir el impacto de algo y dejar que te defina. Esa es la paz que guarda, que cuida, que protege, y eso ocurre cuando confiamos perpetuamente. La palabra perpetuamente nos habla de una fe que no tiene fecha de caducidad. No es una fe de temporada. No es confío en Dios mientras las cosas van bien. Es confío aunque no vea nada moverse, porque en Él está la fortaleza de los siglos, no de esta semana, de los siglos. Eso significa que no importa qué cambie afuera, tu fundamento sigue siendo el mismo. Y cuando eso se vuelve realidad en ti, se nota, tu paz se vuelve un mensaje, una vitrina del reino. La gente alrededor empieza a notar que tú no reaccionas igual, que tu serenidad no cuadra con la lógica humana. Y eso abre puertas, porque quien vive en caos está buscando un refugio, y cuando tú lo encarnas con tu actitud, no tienes que decir mucho. Ellos preguntan solos, ¿cómo haces para estar tan tranquilo en medio de todo esto? Claro, esto no pasa sin intención. Hay estrategias prácticas. Una de ellas es reemplazar los bucles de preocupación con versículos ancla. ¿Te has fijado en cómo repetimos frases negativas cuando estamos ansiosos? Bueno, también puedes repetir versículos en voz baja, como un rezo, como un canto. Eso hace que la verdad desplace la mentira que quiere instalarse en tu mente. También ayuda a tener recordatorios físicos, una alarma con una frase bíblica, una nota en el espejo, algo que interrumpa tus pensamientos cuando se desvían. Y no es solo un tema emocional. Esta paz se siente en el cuerpo, literalmente, porque cuando confías de forma sostenida, tu nivel de estrés baja, duermes mejor, respiras más profundo, la tensión muscular se reduce. Dios diseñó la confianza no solo como un acto espiritual, sino como un regalo integral. Te renueva por dentro y por fuera. Además, la paz y la confianza funcionan como un circuito cerrado. Cuando confías más, sientes más paz. Y cuando experimentas esa paz, te resulta más fácil volver a confiar. Pero cuando quitas los ojos de Dios, ahí se corta el circuito. Por eso es tan importante identificar las distracciones, saber qué te roba la atención y redirigirla a tiempo. Cada pensamiento tiene dirección. No dejes que los tuyos vaguen sin rumbo. Una herramienta poderosa para enfocar la mente es la adoración. Hay canciones que son como pegamento espiritual, letras que están basadas en la palabra y que te ayudan a fijar tu enfoque. A veces
No necesitas una predicación entera. Basta una canción corta, repetida en silencio mientras trabajas o mientras respiras profundo en medio del estrés. Esa melodía te conecta, te centra, te recuerda que Dios sigue ahí, que su paz sigue ahí. Número 5. Pon a Dios delante de ti y nada logrará sacudirte. ¿Te has fijado en lo diferente que reaccionamos cuando sabemos que no estamos solos? Cuando estás acompañado por alguien fuerte, confiable, te paras distinto, respiras distinto, hasta enfrentas el día con otra actitud. Eso mismo describe el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y mira bien la expresión, he puesto. No es algo que pasó por accidente, es una decisión consciente. Es como decir, yo elegí poner a Dios en primer plano, delante de todo lo demás. No se trata de una emoción que viene y va, es una ubicación espiritual, elegida y sostenida. Porque lo que tú pones delante de ti, lo que eliges mirar primero, eso determina tu forma de ver todo lo demás. Si pones el problema adelante, todo se ve borroso. Si pones la ansiedad al frente, todo se amplifica. Pero si pones a Dios, lo demás se achica. No es que los problemas desaparecen, es que la presencia de Dios redefine su tamaño. Él se vuelve tu punto de enfoque y lo demás simplemente pierde su poder de intimidar. Fíjate en esto. En el mundo hebreo, cuando se hablaba de alguien a la diestra, se referían al lugar de defensa más fuerte. El soldado que estaba a la diestra del rey era quien lo protegía con su escudo. Así que cuando el salmista dice que Dios está a su diestra, está diciendo, Él me cubre, me defiende, me respalda en cada batalla. No es un Dios lejano que observa desde el cielo. Es un Dios que camina al lado, que se involucra, que pelea por ti. Y esto no significa que dejes de sentir. Claro que el temblor llega, claro que la noticia sacude, pero lo importante es que no te colapsa. La emoción no desaloja tu convicción, y eso marca toda la diferencia, porque la firmeza interior no es una frialdad robótica, sino una estabilidad que te permite tomar decisiones más sabias, más centradas. Te permite respirar profundo y responder desde la fe, no desde el miedo. Una forma poderosa de mantener esa presencia delante de ti es tener recordatorios visuales. Algo simple, como un versículo en la pantalla del celular, una pulsera con una palabra clave, una alarma que suene con una frase de fe. Esos pequeños detalles funcionan como anclas. Son como mini banderas que te recuerdan, Dios está aquí, no te muevas solo. No necesitas una hora entera para reconectar con Él. A veces basta una oración de 5 segundos en medio del caos. Y esto se entrena. No esperes a la crisis para querer reaccionar con calma. La estabilidad se forma en los días normales, en las rutinas, en la adoración constante, en aprender a hablar con Dios mientras manejas, cocinas o caminas. Así, cuando llega el sobresalto, tu mente ya sabe a quién mirar, ya sabe a quién tiene delante, y ese reflejo, ese instinto espiritual, no aparece por arte de magia, se construye, se practica, y cuando eso se vuelve parte de tu vida, no solo te transforma a ti, las personas a tu alrededor también lo notan. Tu forma de hablar, tu manera de enfrentar los problemas, esa serenidad que llevas puesta, todo eso comunica. Y más de uno va a preguntarte, ¿cómo haces para no derrumbarte con todo esto? Y ahí, sin querer, tu testimonio habla por ti. Se vuelve una invitación silenciosa, un cartel que apunta al lugar correcto, la presencia de Dios. Y hay algo más. Cada vez que pasas por una tormenta sin ser movido, tu confianza crece, tu territorio de paz se amplía. Porque lo que enfrentaste sin caer ahora es parte de tu historia, y esa historia se convierte en fuerza para lo que venga.
se forma una espiral ascendente, una cadena de pequeñas victorias que te hacen más valiente, no porque todo mejore afuera, sino porque tú sabes quién está delante. Número 6. Ora, agradece y deja que la paz de Dios te guarde la mente. Hay un mandato en la Biblia que muchos pasamos por alto porque parece imposible. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Nada? Ni siquiera por el trabajo que me urge terminar, la salud de un ser querido o el futuro incierto. Así es, por nada. Eso no es un consejo suave, es una orden firme. Dios no nos está sugiriendo que intentemos relajarnos, nos está diciendo que el afán no es parte de su diseño para nosotros. Y aunque no podamos evitar que lleguen pensamientos ansiosos, sí podemos decidir qué hacemos con ellos cuando llegan. La clave no está en ignorar el problema, sino en hablarlo con Dios. Y no de cualquier manera. Pablo lo dice claro. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Ves la diferencia? La oración es ese diálogo continuo donde conversas con tu Padre, pero el ruego, ese es cuando no puedes más, cuando las palabras se entrecortan, cuando tu alma se derrama. Y Dios no rechaza eso. No espera oraciones perfectas. Recibe desde tu lista estructurada hasta tu grito ahogado. Pero hay algo más. Pablo añade algo que a veces se nos escapa, con acción de gracias. ¿Por qué agradecer antes de ver la respuesta? Porque esa gratitud anticipada es una declaración de fe. Es decirle a Dios, no sé cómo lo harás, pero sé que ya estás obrando. Y cuando agradeces, algo se rompe por dentro. El miedo pierde fuerza. La mente deja de repetir ¿y si no pasa? Y empieza a recordar, ya ha pasado antes. Cada bendición pasada se vuelve un argumento contra la desesperación presente. Y ahí es cuando llega lo que él llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica, porque no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia divina. Y como es inexplicable, se vuelve visible. Cuando los demás te ven tranquilo en medio de la tormenta, preguntan. Y sin darte cuenta, tu paz se convierte en testimonio. No tienes que predicar con palabras. Tu serenidad ya está hablando. Pero esa paz no solo flota por ahí. Guarda. La palabra usada es militar. Como un soldado apostado a las puertas de tu corazón y tu mente. Protege tus emociones para que no se desborden. Protege tus pensamientos para que no se vayan por caminos oscuros. Y eso se siente. Menos insomnio, menos ataques de pánico, menos rumiación mental. Es como si una voz interna te dijera, tranquilo, Él lo tiene bajo control. Ahora, esto no pasa por accidente, se entrena. Hay un ejercicio que puedes practicar. Identifica la inquietud, escríbela, preséntala en oración, agradece. 4 pasos, repite, y sigue repitiendo hasta que esa paz tome el lugar del afán. No lo reprimas, reemplázalo, deja que la paz tome espacio. ¿Y sabes qué más? La paz cambia el ambiente. Cuando tú oras y agradeces en medio del estrés, no solo te sanas tú, también sanas el entorno, en tu casa, en tu trabajo. En ese grupo donde todos están tensos, si tú decides activar el modo Filipenses 4, tu sola presencia puede bajar el volumen del miedo colectivo. Tu calma puede ser como una manta que cubre a otros. Y sí, habrá momentos donde el ¿qué pasará si quiera volver? Pero esta vez lo enfrentarás con otra postura. No desde el terror, sino desde la confianza. Porque ya conoces el camino, ya sabes que hay una paz que cuida, que protege, que te defiende, incluso de ti mismo. No es magia, es entrega, es conversación con Dios, es fe en forma de gratitud. Así que hoy, si sientes que el afán te está apretando por dentro, haz una pausa, habla con Dios, sé real, rinde la carga y después, da gracias, porque aunque aún no veas la respuesta, ya puedes sentir la paz.
Y esa paz, créeme, te guarda. Número 7. Suelta tu ansiedad en las manos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que cargas una mochila invisible en la espalda? Una de esas que no se ven, pero pesan más que una roca. Esa sensación de que vas arrastrando preocupaciones, miedos, cosas que no puedes resolver pero que igual no puedes soltar. Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta directa para eso. Primera de Pedro 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sí, la palabra echando es más intensa de lo que parece. No es dejarla caer con delicadeza, es arrojarla, con fuerza, con decisión, como quien lanza lejos algo que ya no quiere cargar ni un segundo más. En el idioma original, el verbo que se usa ahí es el mismo que se utilizaba cuando alguien se quitaba un manto pesado de encima y lo arrojaba fuera. Así que no es algo pasivo, es un acto intencional. Es decirle a Dios, esto me pesa más de lo que puedo soportar, y tú dijiste que te lo entregara, así que aquí va. Y no se trata de soltar una parte que se vea presentable. El texto dice, toda ansiedad. Eso incluye hasta esas cositas que tú piensas que no son tan importantes, las que dices, esto ni lo debería mencionar. Pues sí, también esas. Dios no hace filtros según el tamaño del problema. Él no mide si tu ansiedad es válida por criterios humanos. Él la recibe porque te ama. Y aquí viene lo más bello. No estás lanzando tu ansiedad al vacío. La estás entregando a un Padre que cuida de ti. Ese cuidado no es ocasional, no es solo los domingos, no es en horario de oficina, es constante, es detallado, es tierno, es práctico. Dios no solo se preocupa por tu vida eterna, también cuida de cómo estás hoy, de cómo te sientes, de lo que no dices, de lo que disimulas. Pero para echar la ansiedad, primero hay que identificarla. Muchas veces andamos irritables, apagados, con falta de energía, y ni siquiera nos damos cuenta de qué está detrás. Pero cuando te sientas y haces una lista de lo que te preocupa, empiezas a ver con claridad el peso real que llevas encima. Nombrarlo es el primer paso para lanzarlo. Una vez que sabes lo que te está agobiando, puedes mirarlo a los ojos y decir, esto no es mío, le pertenece al Señor. Una práctica que puede ayudarte mucho es lo que llamamos el ritual de lanzamiento diario. Cada mañana, antes de salir corriendo, haz una pausa. Visualiza cómo colocas esa carga en las manos de Jesús. Cierra los ojos, nómbrala, respira profundo, suéltala. Eso, aunque parezca sencillo, tiene un impacto espiritual y emocional enorme. Es como aflojar una cuerda que te estaba estrangulando el alma. Cuando vives ligero, caminas diferente. Tienes más espacio para moverte, para obedecer, para escuchar. El Espíritu Santo muchas veces nos quiere dirigir, pero si estamos cargando demasiado, no tenemos agilidad para responder. La ansiedad entorpece, pero la confianza despeja el camino. Y hay algo más poderoso aún. Cuando decides dejar el control, sí, ese deseo constante de manejar los resultados, de tener todo bajo tu dominio, lo que haces es abrirle la puerta a la fe, y esa fe empieza a activar algo nuevo. Ya no vives drenado, ahora vives lleno. El control agotaba tus fuerzas, la confianza, en cambio, las multiplica. Y sabes que tu carga está en buenas manos cuando comienzas a notar pequeños milagros, cosas simples, la llamada que llegó justo a tiempo, la idea que apareció cuando más la necesitabas, el consuelo que te abrazó sin explicación. Todos esos detalles son señales de que Dios no solo recibió tu ansiedad, sino que ya está actuando. Él cuida, Él se involucra, y cada detalle cuidado es una prueba viva de que soltaste la carga en el lugar correcto. Así que hoy, hazlo, no esperes más, no sigas caminando con ese peso. Toma ese saco de piedras, esa mochila de ansiedad y lánzala. Porque hay alguien que cuida de ti, y no de forma general, te cuida a ti, en serio.
Cada pensamiento, cada lágrima, cada detalle. No estás solo, nunca lo estuviste. Número 8. Entrega tus proyectos a Dios y verás cómo tus ideas se consolidan. ¿Alguna vez sentiste que tenías muchas ideas, pero ninguna terminaba de cuajar? Como si tu mente fuera una pizarra llena de notas sueltas, pero sin orden, sin dirección clara. Proverbios 16:3 nos da una clave poderosa para romper ese ciclo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y mira qué interesante, no dice, encomienda tus pensamientos y luego actúa, sino al revés. Encomienda tus obras, o sea, entrega tus proyectos, tus planes, tus iniciativas, y el resultado es que tu mente se estabiliza, que tus ideas se afirman, que dejas de oscilar entre el sí, pero no, y el ¿y si sale mal? Esto nos enseña algo profundo. Consagrar es diferente a simplemente pedirle a Dios que bendiga lo que ya decidimos hacer. No es ponerle su firma a un plan que armamos sin consultarlo. Es invitarlo a la mesa desde el primer borrador. Es codiseñar con Él, porque cuando planeas con Dios no solo evitas errores innecesarios, también te ahorras correcciones dolorosas más adelante. Es como trazar un mapa con el GPS encendido desde el inicio, no después de haberte perdido. Y cuando haces eso, cuando de verdad le entregas tus obras, ocurre algo en la mente. Comienza a despejarse el ruido. Esa nube de pensamientos confusos empieza a organizarse. La promesa es clara: tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa eso? Que empiezas a pensar con claridad, que las ideas dejan de ir y venir como olas, que el enfoque se afina, que ya no decides con duda paralizante, sino con convicción, porque sabes que no estás actuando solo. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Podrías comenzar bosquejando tu proyecto, qué quieres lograr, por qué y para qué. Luego, somételo en oración. No solo un minuto de Señor, bendice esto, sino una conversación sincera. ¿Esto viene de ti? Este es el momento. ¿Estoy listo para esto? Y después, espera, escucha. Usa la paz o la inquietud como un semáforo celestial. Porque a veces Dios habla con una puerta cerrada y otras veces con una paz inexplicable que te impulsa a avanzar. Aquí es donde se equilibra la diligencia y la dependencia. Tú trabajas, claro. Lo haces con excelencia, con enfoque, con dedicación, pero sin olvidarte de que el resultado final depende de Dios. Si solo dependes de tu esfuerzo, el orgullo te acecha. Si solo esperas sin hacer nada, te estancas. El punto medio es hermoso. Trabajas confiando, avanzas con humildad, planificas con fe, y cuando tus pensamientos están afirmados, ocurre algo maravilloso. La creatividad se libera. Tu mente, ya sin ansiedad ni dispersión, se vuelve un terreno fértil. Dios puede inspirarte con ideas nuevas, soluciones distintas, caminos que no habías considerado. Porque sí, hay creatividad que nace del esfuerzo, pero hay otra, más poderosa, que brota de una mente alineada con el cielo. Esa creatividad santa no solo resuelve problemas, también bendice a los demás. Y todo esto no se queda en ti. Cuando dedicas tus proyectos a Dios, eso se nota. En la forma en que gestionas, en cómo respondes al estrés, en las decisiones que tomas. La gente a tu alrededor lo percibe. Ya sea un cliente, un colega o un familiar, algo distinto emana de tu trabajo. Y cuando el proyecto prospera, sabes que no se trata solo de tu talento. Se vuelve una oportunidad para decir, esto lo hice con Dios desde el principio. Pero también es importante revisar. A veces comenzamos bien, consagrando cada paso, pero luego retomamos el control sin darnos cuenta. Por eso, agenda revisiones periódicas. Una vez al mes, tal vez, pregúntate, ¿esto sigue en manos de Dios o lo retomé yo? Realinea si es necesario, porque cuando el Espíritu guía, hay dirección fresca, nuevas ideas, paz renovada. Número 9.
Repite la palabra día y noche y conquista cada territorio. ¿Sabías que lo que repites con tu boca tiene el poder de escribir en tu corazón? Eso es exactamente lo que Dios le enseñó a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». No dice solo piensa o recuerda la palabra, dice medita, y ese tipo de meditación bíblica no es silenciosa, es verbal. Es una repetición constante, en voz alta, que transforma lo que creemos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando declaras la palabra, algo se activa dentro de ti. Tu boca se convierte en una herramienta espiritual. Es como una pluma que va escribiendo convicciones firmes en el corazón. Repetir en voz alta lo que Dios ya dijo fortalece tu memoria emocional. Y, seamos honestos, todos tenemos batallas en la mente que no se vencen solo pensando diferente, sino hablando diferente. A veces, lo que necesitas no es una nueva estrategia, sino recordar quién eres y quién va contigo. Y eso no pasa con una dosis aislada. La Biblia dice de día y de noche, o sea, un ritmo ininterrumpido, como respirar, inhalar y exhalar. La palabra se vuelve tu oxígeno espiritual. Cuando meditas por la mañana, enfocas el día, y cuando lo haces por la noche, limpias la mente antes de dormir. Así evitas vivir con picos de ánimo seguidos de valles de olvido. Mantienes un estado espiritual firme, constante, nutrido. Y esto no es solo para inspirarte. La palabra es mucho más que frases bonitas. Es un plano estratégico, un manual de instrucciones tácticas. ¿Por qué tantos errores de cálculo en nuestra vida? Porque actuamos sin consultar. Pero cuando te detienes, abres la Biblia y la meditas antes de decidir, reduces los errores, identificas señales y caminas con más claridad. Dios no solo quiere que llegues, quiere que llegues bien. Fíjate también en la promesa: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta no es una promesa vacía de éxito superficial. Aquí, prosperar significa avanzar con propósito. Es caminar en la dirección correcta, derribando obstáculos internos como el miedo, la duda, el desánimo, y también enfrentando los obstáculos externos con sabiduría y dirección. Porque cuando estás alineado con la palabra, el terreno se despeja. Y ahí es donde entra el famoso esfuérzate y sé valiente. Pero ojo, esto no es una valentía basada en adrenalina. No es una motivación temporal, es una valentía nacida de convicción. Tú sabes que Dios habló, tú sabes que estás en obediencia. Entonces, aunque venga el miedo, no paraliza, porque la valentía no es ausencia de temor, es actuar a pesar de él. ¿Y de qué se sostiene ese mandato? De una promesa clave: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde sea, en la entrevista, en la sala de espera, en la madrugada, en lo desconocido. No hay horario ni geografía donde Dios no esté contigo. Eso desmantela esa sensación de soledad que nos quiere frenar. Una práctica poderosa es la de rumiar la Escritura. Así como una oveja mastica varias veces lo que comió, tú puedes elegir un versículo al amanecer, repetirlo en los descansos del día y repasarlo antes de dormir. Esa repetición sana, consciente, constante, transforma tu reacción emocional. El texto se convierte en brújula interna. Ya no respondes igual, porque tu mente fue entrenada en otra dirección. Y para fortalecer ese hábito, anota tus victorias. De verdad, cada vez que aplicas esta disciplina y ves una puerta abrirse, una decisión acertada, una oración respondida, escríbelo, porque cuando llegue el siguiente desafío, vas a necesitar recordar lo que Dios ya hizo. Ese registro de conquistas no solo honra a Dios, también alimenta tu fe.
Te recuerda que meditar funciona, que repetir la palabra no es rutina, es preparación. Número 10. Obediencia estratégica que desbloquea bendición. Fíjate qué poderoso es esto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28. No dice si escuchas por encima o si lo tienes en cuenta de vez en cuando. Dice si oyes atentamente, o sea, con enfoque, con intención, con el corazón despierto. Porque la obediencia verdadera no empieza cuando haces algo, sino cuando escuchas bien, y no cualquier voz, su voz. Porque hay muchas voces allá afuera, y si no afinas el oído, puedes terminar siguiendo una emoción disfrazada de dirección divina. Escuchar atentamente también implica estar dispuesto a reajustar la agenda. No se trata solo de decir amén, sino de hacer espacio real para lo que Él diga. Porque cuando Dios habla, a veces corta planes, cambia tiempos, te mueve de lugar. Y si solo lo oíste a medias, terminarás obedeciendo a medias. Y tú sabes qué pasa con la obediencia parcial, ¿verdad? No desbloquea la bendición completa, la detiene, la retrasa. Pero cuando escuchas con claridad y luego guardas esa palabra en el corazón, todo cambia. Guardar no es archivar, no es simplemente recordar lo que Dios dijo, es atesorar, es meditar. Es hacer que esa palabra viva dentro de ti antes de intentar cumplirla afuera, porque cuando la palabra está bien guardada, se convierte en motivación interna. Ya no obedeces por presión externa, sino porque hay fuego dentro, y esa obediencia interna tiene otro peso, tiene profundidad, tiene propósito. Y claro, después de guardar, toca poner por obra, porque de nada sirve tener una libreta llena de notas si no se convierten en pasos. Obedecer es fe en movimiento, es darle brazos y piernas a lo que creíste. Y sí, a veces cuesta, a veces incomoda, pero ¿sabes qué pasa cuando lo haces? Las bendiciones no solo llegan, te alcanzan. Eso significa que ni siquiera tienes que salir corriendo detrás de ellas. Ellas vienen a ti, te sorprenden. Aparecen por la espalda, en forma de puertas que no abriste tú, en forma de personas correctas, recursos inesperados, momentos perfectos. Aquí es donde te animo a aplicar una estrategia sencilla pero transformadora. El doble chequeo. 2 preguntas que pueden cambiarlo todo. Primera, ¿escuché bien lo que Dios me dijo? Segunda, ¿ya lo puse por obra completamente? Este filtro te ayuda a diferenciar entre una idea buena y una instrucción divina, entre un deseo propio y un mandato del cielo. Porque muchas veces decimos que Dios habló, pero no actuamos. O actuamos solo hasta donde nos conviene. Y no te olvides de esto, tu obediencia no solo te afecta a ti. La promesa dice que las bendiciones se extienden a tu casa, a tu tierra, a tus generaciones. O sea, cuando tú decides escuchar y actuar, estás diseñando una herencia. Estás pavimentando el camino para que los que vengan detrás encuentren terreno fértil. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? Ahora bien, si en algún momento necesitas motivación extra para obedecer, te invito a leer el resto del capítulo 26. Es como un spoiler positivo, una lista concreta de cómo se verá tu vida si decides tomar en serio esa voz. No lo leas con miedo, léelo con expectativa, visualiza la cosecha, y cuando tengas esa imagen clara en la mente, vas a sembrar con más ganas, con más constancia, con más fe. Y si quieres darle todavía más peso a tu compromiso, haz una ceremonia personal, sí, como un pacto contigo mismo y con Dios. Escribe lo que escuchaste, anota la indicación específica, firma ese papel como un recordatorio visual, guárdalo, léelo cada cierto tiempo, no como una carga, sino como una confirmación.
porque cada vez que vuelvas a verlo, vas a recordar por qué empezaste. Así que escucha, guarda y actúa, no como una rutina vacía, sino como una estrategia celestial. Porque cuando obedeces con el corazón, el cielo se abre, y cuando el cielo se abre, lo imposible empieza a ceder. Número 11. Dios terminará lo que empezó. ¿Te has sentido alguna vez como si tu vida estuviera llena de andamios, polvo y paredes a medio pintar? Bueno, eso no significa que algo esté mal. Todo lo contrario, significa que estás en construcción, y no cualquier construcción, una que Dios mismo empezó. Filipenses 1:6 lo dice con una convicción que inspira. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate que Pablo no dice, espero, ni me encantaría que así fuera. Él dice, persuadido. Eso es certeza, eso es ancla en medio del proceso. Y claro, esa palabra cambia todo, porque cuando sabes que Dios comenzó algo bueno en ti, puedes soltar el peso de tener que terminarlo todo por tus propias fuerzas. No se trata de empujar la obra hasta la línea de meta como si todo dependiera de ti. Dios es el autor, Él es el arquitecto, y si Él empezó, también se ha comprometido a terminar. Tu parte no es terminar apurado, sino cooperar con fe y paciencia. Seguir diciendo sí cada día, aunque no veas el plano completo. A veces nos cuesta ver la obra como buena cuando está incompleta. Vemos escombros, errores pasados, áreas rotas, y pensamos, ¿cómo puede esto ser parte de algo bueno? Pero ahí es donde entra la fe, porque la bondad del proyecto no se mide por cómo se ve hoy, sino por quién lo está diseñando. Los andamios, el polvo, las demoliciones, todo eso forma parte del proceso de algo excelente. Dios no hace obras a medias. Si algo está en obra es porque sigue vivo. Y no, esto no se trata de un salto mágico. No es que un día duermes y al otro amaneces perfecto. La perfección que Dios promete es progresiva. Él va puliendo área por área. A veces toca el carácter. A veces trabaja en tu humildad. A veces profundiza tu capacidad de amar. Cada etapa revela una nueva parte de lo que Él soñó para ti. No te impacientes, cada cosa llega a su momento. Y mira este detalle, hasta el día de Jesucristo. Eso significa que el proceso es largo, que trasciende esta vida, que tiene eco eterno. Y cuando entiendes eso, se te va esa ansiedad tóxica de «tengo que llegar ya». No tienes que llegar aún. Solo tienes que seguir avanzando, un paso a la vez. Porque la meta no es lucir terminado, sino estar en manos del que termina. Hay señales claras de que estás avanzando, aunque no lo veas todo aún. Por ejemplo, antes explotabas con facilidad y ahora respondes con más calma. O te das cuenta de que puedes amar a esa persona difícil sin que te consuma por dentro. Esos son indicadores de construcción real y merecen ser celebrados, porque no todo progreso se mide en logros visibles. A veces, el mayor avance es interno, y por eso es importante aprender a celebrar los avances en obra gris. Aunque aún falte el color, la decoración, los acabados, si el fundamento ya está firme, si la estructura ya se levantó, eso ya es motivo de gratitud. Esa gratitud por lo parcial te mantiene motivado. No necesitas la foto final para valorar lo que Dios ya hizo. Una práctica hermosa es llevar un diario de construcción espiritual. Guarda en tu mente esas fotos del antes y después. Haz memoria de dónde estabas hace 6 meses, un año. Compártelo. Porque cuando cuentas tu proceso, destruyes la ilusión de que otros ya lo tienen todo resuelto. Y tú también te recuerdas que, aunque falta, no estás en el mismo lugar. Así que si hoy te ves rodeado de polvo, no te desesperes. Eso no es señal de fracaso, es prueba de que la obra está viva, y el que la empezó, la terminará. No te bajes del proyecto, no te compares con edificios ajenos.
Vive con esperanza, porque si Dios sigue trabajando en ti, es porque aún tiene algo glorioso por revelar. Número 12. Deja tu carga y aprende de Jesús. Descansa de verdad. ¿Estás cansado de cargar con todo? ¿De intentar resolverlo todo tú? ¿De controlar lo que no puedes? ¿De estar bien por fuera pero agotado por dentro? Jesús lo sabía. Por eso en Mateo 11 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate en la primera palabra, todos. Esa invitación no tiene filtro, no es solo para los que oran 3 horas al día, no es para los espirituales de élite, es para ti, para mí, para cualquiera que esté trabajado y cargado. Nadie queda fuera. Pero ojo, no es una oferta de vacaciones emocionales. No es simplemente descansa un rato y vuelve a lo tuyo. Es un intercambio de cargas. Jesús no te dice, quédate sin hacer nada, sino, lleva mi yugo. Eso significa que seguimos caminando, seguimos viviendo, pero ahora lo hacemos junto a Él. No llevamos el peso solos, no tenemos que decidir todo en nuestra fuerza, y eso, créeme, aligera más que cualquier escapada de fin de semana. ¿Sabes qué es un yugo? Es ese instrumento que une a 2 animales para caminar al mismo ritmo. Y Jesús dice, lleva el mío. Él no te da uno nuevo y se va. Él lo lleva contigo. Camina a tu lado, marca el paso, aumenta la dirección mientras reduce el peso. Y además, te pide algo más. Aprended de mí, no de tus errores, no de lo que dice todo el mundo, de Él. ¿Y qué enseña? Mansedumbre, humildad. 2 cosas que el mundo evita, pero que en realidad son puertas hacia el descanso verdadero. Porque el orgullo, cuando está al mando, desgasta. Te hace competir, demostrar, forzar, pero la mansedumbre te libera de ese ruido. La humildad no es debilidad, es sabiduría. Es decir, no tengo que ser el centro, no tengo que tener el control todo el tiempo. Puedo dejarme guiar. Y cuando cedes ese lugar, encuentras descanso para el alma, no solo para el cuerpo, porque el alma también se fatiga, y esa fatiga no se cura durmiendo más, se cura entregando más. Jesús lo deja claro, hay un doble paso. Primero vienes, te acercas, le hablas, le entregas lo que traes, pero luego llevas, tomas su yugo, te comprometes, porque si solo te acercas sin llevar su dirección, vas a sentir un alivio momentáneo, sí, pero no será descanso duradero. La paz viene cuando dejas que Él marque el ritmo, cuando sincronizas tus pasos con los suyos. Y hablando de ritmo, ¿te has fijado cómo vivía Jesús en los evangelios? Se retiraba a orar sin culpa, comía sin prisa, caminaba con calma, atendía a personas sin apuro. Él no vivía corriendo y, sin embargo, cumplió su propósito a la perfección. Tal vez eso es lo que necesitamos aprender, el paso de Cristo, porque cuando imitamos su ritmo, el estrés deja de gobernarnos. Descansamos por dentro, incluso en medio del movimiento. Un ejercicio útil es hacer un chequeo de peso diario. Pregúntate cada mañana, ¿esta carga que llevo, me la dio Jesús o me la puse yo solo? Porque a veces nos llenamos de tareas, preocupaciones, exigencias que ni siquiera vienen de Dios. Y así, como una mochila muy pesada, te puede lesionar la espalda. Una carga emocional no asignada por Cristo puede dañar el alma. Mejor reajustarla a tiempo. Y lo mejor de todo es que el descanso que Él te da no se queda solo en ti. Se convierte en algo que puedes ofrecer a otros. Una vez que tu alma se renueva, respondes diferente, más creativo, más compasivo, con más claridad y menos ansiedad. Te conviertes en un refugio para los demás. Porque alguien que ha aprendido a descansar en Jesús transmite paz con solo estar presente. Así que ven, deja la carga, aprende de Él. No tienes que cargar más de lo que Él ya venció. No estás solo, no estás roto,
solo estás cansado, y hoy Jesús te invita a descansar de verdad. Número 13. Detén el ruido interior y reconoce que Él es Dios. A veces lo que más necesitamos no es hacer más, sino detenernos. Salmo 46 lo dice con una claridad que corta el ruido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia amable, es una orden directa, como quien le habla a un soldado en medio de una batalla y le dice: alto, quédate quieto, mira, reconoce quién manda aquí. Y fíjate, no dice: haz silencio exterior solamente. Dice: estad quietos. Esa es una quietud interna, una pausa total, porque solo cuando se apaga el ruido dentro de ti, puedes ver y escuchar con claridad. ¿No te ha pasado que cuanto más quieres resolver algo, más se enreda? Que mientras más vueltas le das a un problema en tu mente, menos lo entiendes. Eso es el ruido del alma, un tipo de ansiedad que bloquea la percepción espiritual. Y justo ahí es cuando Dios te llama a detenerte, a frenar los pensamientos acelerados, a hacer silencio y decir: ok, Señor, aquí estoy, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que tú estás. Y es en esa pausa donde ocurre algo maravilloso. Lo conoces, no de nombre, no de oídas, lo experimentas, porque conocer en la Biblia no es una idea teórica, es contacto directo, es presencia viva, y eso no se logra corriendo de un lado a otro. La prisa espiritual impide saborear la presencia de Dios. Si no te detienes, puedes vivir hablando de Él sin realmente haberlo sentido. Ahora observa el contexto del Salmo. Hay terremotos, hay mares rugiendo, hay caos. No es un paisaje tranquilo, es una escena de crisis. Y justo ahí Dios dice: estad quietos, porque su soberanía no depende del clima. Él es exaltado en medio del caos, no después, en medio. Así que si estás atravesando algo que parece descontrolado, esa quietud no es pasividad, es estrategia. Sí, leíste bien, estrategia. Porque en el ámbito espiritual, la quietud también es un acto de guerra. Cuando el enemigo quiere que entres en pánico, tu decisión de permanecer en calma es una proclamación de victoria anticipada. Es decir, con tu postura: sé quién es mi Dios y no voy a moverme por miedo. Esa confianza silente desarma al adversario, lo deja sin herramientas, porque nada desconcierta más al enemigo que un hijo de Dios tranquilo en la tormenta. Te invito a practicar algo que podríamos llamar el minuto cero. Antes de responder un mensaje que te alteró, antes de tomar una decisión apresurada, antes de publicar algo en redes, detente. Un minuto. Respira profundo. Ora en voz baja, entrega, porque ese espacio puede evitar una discusión, una mala decisión o una ansiedad innecesaria. Es un microacto de fe que tiene un macroimpacto, y en ese silencio algo más pasa. La voz de Dios se amplifica, no porque antes no hablara, sino porque ahora puedes oírla. Menos decibeles mentales abren espacio para instrucciones precisas, para ideas nuevas, para creatividad divina, porque muchas veces la respuesta que buscabas no llega corriendo, llega cuando por fin paras. Y ¿sabes qué más? Esa quietud es contagiosa. Cuando tú permaneces tranquilo, eso se extiende. En una reunión familiar donde todos están tensos, tu calma puede cubrir como un manto. En una conversación difícil, tu tono puede ser el canal de paz que Dios necesita usar. No lo haces para llamar la atención, sino para apuntar a aquel que es la fuente. Y entonces, como dice el versículo, Él es enaltecido en la tierra. Así que hoy, tal vez lo que más necesitas no es un plan más elaborado, sino un momento real de silencio, de pausa consciente, de quietud reverente. Porque cuando te detienes, reconoces, y cuando reconoces que Él es Dios, no necesitas correr, ni explicar, ni temer, solo estar, solo creer, solo confiar, porque en ese estado, la gloria de Dios se revela.